¿Listos? Adelante. Buenos días. Quiero agradecer el esfuerzo del Hogar de la Misericordia para esta invitación que me hicieron para hablar sobre uno de los temas muy importantes de la historia del arte mexicano. Quiero decir que estos esfuerzos donde se combina la voluntad por la ayuda, la voluntad por hacer el bien con el arte, deberían de ser esfuerzos más frecuentes, porque sin duda alguna, si a algo hace referencia el arte, es precisamente al sentido de humanidad o al sentido de reflexión sobre la humanidad que todos debemos estar acrecentando todos los días. Entonces, agradezco al Hogar de la Misericordia, felicito a todo su equipo de trabajo porque habían hecho un esfuerzo muy grande. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos particulares, pero como especie nos debemos de sobreponer, debemos de trabajar muy duro para que esto siga funcionando, para que este país siga saliendo adelante. Yo creo que México a lo largo de su historia siempre ha tenido una vida difícil y los mexicanos se han sobrepuesto siempre a muchas dificultades, a muchas vicisitudes. Esta es una de ellas, vamos a enfrentarla con fortaleza. Vuelvo otra vez a decir que hay que elogiar esta relación del arte interviniendo para las buenas obras. El título de mi exposición se llama Ruptura, arte que consolidó los nuevos lenguajes en el siglo XX. Antes de iniciar, quiero dejar muy claro que hablar del arte de México es referirse a una de las más grandes manifestaciones de la humanidad. Desde la época prehispánica hasta el mundo moderno, ha habido en nuestro territorio artistas brillantes, talentosos, que han dejado obras determinantes para nuestra historia y para definir nuestro ser. Si el arte ha tenido una utilidad mayúscula, ha sido en México para decir quiénes somos, qué somos, por qué somos mexicanos, de dónde venimos. Ese ha sido el arte, uno de los instrumentos fabulosos para filosofar sobre ese ser. Por esa razón, en una conferencia de esta naturaleza, solo tomaré algunos nombres para poner ejemplos y de antemano quiero disculparme por los que no nombraré. Y quiero aclarar que no lo haré por prejuicio, no lo hago por perversidad crítica, digamos, o incluso por desconocimiento, para nada. Tengo unos artistas que admiro profundamente y curiosamente algunos de ellos no van a ser citados en esta conferencia, sino porque el tiempo de un trabajo de esta naturaleza así lo limita. Podría pasarme tal vez 12 horas mencionando solo los nombres de los artistas mexicanos e incluso, pienso, habría siempre alguna ausencia notable en esa lista. Dentro de la historia de la humanidad no existe un pueblo que no se haya expresado poéticamente a través del sonido, los colores, las formas y el movimiento del cuerpo. Los 5 sentidos han servido para crear y evaluar productos. Por esa razón decimos que arte es un concepto dinámico, flexible, amplio, pero a la vez exigente y siempre en búsqueda de la esencia de las cosas. Pese a que no todas las sociedades han usado el concepto de arte, pues es realmente uno muy moderno y muy occidental, en la historia de la humanidad siempre se han encontrado testimonios de lo que nosotros llamamos poemas, esculturas,
pinturas, descripciones de bailes, música y arquitectura, entre otros. Somos especie, por lo que por circunstancias muy complejas los creadores de varias épocas han llegado a conclusiones formales similares. Esto es muy curioso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que llamamos abstracción, que es parte central de lo que vamos a mencionar más adelante o a lo largo de este trabajo, entendida como una forma que podría sustraer lo básico de la realidad, o como aquello que no se parece en nada a la realidad, pero que usa los elementos que hay en ella, la abstracción ha aparecido en culturas y tiempos tan diferentes que resulta incomprensible saber cómo funciona nuestro pensamiento creativo. Hay objetos de las antiguas culturas zapotecas y mixtecas tan sintéticos que indudablemente son abstractos. En los museos de Oaxaca podemos ver estos ejemplos, ¿verdad? La caligrafía china que inició hace miles de años lo ha sido, me parece, desde siempre. Siempre ha sido abstracta esta caligrafía. ¿Y qué decir de los laberintos celtas o de tantas expresiones medievales de adoración a Dios, donde la fragmentación del cuerpo y del universo se convierte en lenguajes simbólicos incomprensibles para nuestra ignorancia moderna? Porque si algo han creído las sociedades actuales es que sabemos mucho y que sabemos de todo, pero indudablemente que con respecto a algunas culturas del pasado somos muy ignorantes para poderlas entender y para poderlas comprender. Ya no se diga de los aztecas, ya no se diga de los celtas, ya no se diga de las culturas chinas todavía antiguas. Los chinos están haciendo trabajos arqueológicos sobre épocas no tan remotas, donde están tratando de comprenderse a sí mismos, ¿verdad? Y todos estos trabajos han dado por resultado objetos bellos, y paradójicamente esa belleza a veces se ha podido encontrar en la fealdad de algunos. Algunos críticos de arte, algunos historiadores vieron en la Coyolxauhqui, por ejemplo, vieron fealdad, vieron monstruosidad por los actos de los seres que la adoraban o por los actos de los seres que la crearon o por las formas que estaban contenidas dentro de esos objetos. Pero qué duda cabe que como obra del ser humano era una obra excepcional, una obra magnífica, ¿verdad? Cuántas horas invertidas en la talla, cuántas horas invertidas en la disección de la materia. Finalmente podemos decir que el arte, más que un objeto, es una estructura tan sencilla. Desde que se instauró en la modernidad no ha habido nada ni nadie que la haya podido modificar. Creo incluso que a nadie le ha importado modificarla, dado su eficacia cognitiva. Esta estructura puede visualizarse de esta forma. Arte es igual a autor más objeto más público sobre un contexto. El autor, por supuesto, es una persona o grupo que podemos conocerlo o no, pero es quien materializa un objeto y que puede proponerlo como objeto artístico. El autor tiene que proponer un objeto artístico. El autor en algunos casos no es quien fabrica el objeto artístico, sino quien lo propone como tal. Ya todos habrán pensado en la cajita, ¿verdad? Generalmente le llamamos también creador, artista y otras colectivo y hasta anónimo. El Cantar del Mio Cid, que es una obra literaria, artística literaria, no sabemos el autor o alguien que lo gestó, conocemos el título, conocemos mucho sobre ese trabajo literario, pero pues, hasta la fecha las ediciones siguen diciendo anónimo. Dentro de esta estructura que estamos definiendo, el objeto anteriormente debía regirse por un conocimiento de técnicas u oficios, pero hoy día y desde la consagración de los ready-made, es decir, desde principios del siglo XX, cualquier cosa puede ser un objeto artístico. Un urinario, una secadora de botellas, una caja de zapatos, un acto o una idea viajando
por un medio electrónico. El concepto de público de esta estructura tiene rasgos particulares. A diferencia de otros públicos en general, el público de esta estructura que estamos definiendo debe ser uno especializado, reunido en la academia, los museos y las galerías, los gremios de artistas, los curadores, los críticos de arte, los historiadores de arte, los coleccionistas y hasta en la burocracia pública, etcétera. Cada uno de estos grupos cumple una función social específica y por tanto inciden en el cierre del circuito del arte aportando sus peculiaridades. Cuando se reúnen estos tres elementos, empieza casi a consolidarse lo que nosotros llamamos arte. El otro concepto es mucho más amplio, el contexto. El contexto. Este es la suma del mundo, la suma de las preocupaciones mentales y materiales. ¿Cómo amamos? ¿Cómo odiamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo expresamos monetariamente? En la ropa, en nuestros rasgos, en nuestros brazos. ¿Cómo funciona estas preocupaciones? El mundo, el contexto es el mundo y las limitaciones geográficas y temporales. Estamos viviendo en una época muy específica. Hace un año no teníamos preocupación por este momento que estamos viviendo ahorita, pero los historiadores del futuro van a hablar de este momento y van a hablar de la geografía y van a hablar de tiempos muy específicos, ¿verdad? Perdón. El contexto es el mundo y está lleno de las inercias y las conciencias, de las reflexiones y las banalidades. Y es tan amplio que realmente siempre estamos habitando un fragmento de él, pese a que las nuevas tecnologías parecieran contradecir esta idea. Pensamos, porque ahora ya tenemos un celular y las computadoras y la internet, pensamos que estamos habitando el mundo, pero realmente es cierto. Estas reflexiones las tendrán que responder estas nuevas generaciones, porque parecería ser un espejismo también, ¿verdad? Entonces, la suma de estos conceptos, analizada dentro de su contexto, nos da por resultado el sentido del arte. La suma de autor, objeto artístico, público receptor, sobre contexto, nos explica y nos hace saber qué está diciendo el objeto. Porque si hay algo de lo que ha pecado el siglo XX y de lo que ha pecado mucho de las exposiciones en los museos, y que ya ahora se está corrigiendo bastante, no es que tú te pares en un cuadro y puedas sentir una emoción como por una divinidad de los museos o por una divinidad del arte que practicaban los antiguos. No, hay que estudiar, hay que ponerse a observar los objetos, hay que estudiar historia, hay que estudiar relaciones formales con los colores, con la misma geometría. Es todo una serie de situaciones que plantea el autor, que se inscriben en el objeto artístico, que el público que las recibe empieza a expresarlas, pero que están funcionando dentro de un contexto determinado y que le da sentido a ese objeto que estamos analizando. Le da una explicación muy clara, muy separada de todo esto fácil o de esto vacuo que a veces queremos decir cuando hablamos de abstracción. Hay muchos clichés, ¿no? Cuando van los niños cuando va un adulto por primera vez a un museo y se enfrenta a una obra abstracta y dice, es que mi hijo dibuja igual, o ven una obra de Pablo Picasso y dicen que un niño lo ha realizado. No, hay tras de Pablo Picasso, tras de uno de los grandes genios del arte del mundo, de la historia del mundo, hay muchísimo conocimiento, muchísima experiencia artística, muchísima lectura, muchísimo mundo conocido, muchísimo mundo reflexionado y muchísima humanidad. No olvidemos el Guernica, ¿verdad? Entonces, la suma de estos conceptos, analizada dentro de su contexto, nos da por resultado el sentido del arte. Cada uno de los elementos de esta estructura que sigue funcionando en la actualidad puede además tener subíndices,
Podemos estudiar nada más lo que es el aspecto del público, podemos estudiar el objeto artístico, podemos estudiar el concepto de autor y podemos pasarnos de veras bibliotecas y horas estudiando. Esta es la generosidad del arte, la complejidad del arte en su sencillez. Cada uno de los elementos de esta estructura nos dan esta suma. Entonces, en el mundo actual, arte no es solo un objeto ni un oficio, es una estructura que debe cumplirse para existir. La humanidad hace casi 3 siglos, desde el pensamiento ilustrado, tomó la dirección de creer que al dividir el conocimiento, las matemáticas nada tendrían que ver con la literatura, o que hablar de arquitectura nada tendría que ver con el azul del cielo, con la cosmogonía. Y sin embargo, cuando se habla de arquitectura, se está hablando de una de las expresiones artísticas que exigen un gran conocimiento de la humanidad, que exigen un gran conocimiento de las formas, que exigen un gran conocimiento del humano como ser que va a habitar un espacio, que exige conocimiento de los colores. No olvidemos a Luis Barragán, no olvidemos a Matías Gerx expresándose en las esculturas. Entonces, hablar de arquitectura y hablar de conocimiento todavía va implícito un humanismo que parece ser, nos han estado diciendo que no existe, pero el literato, el pintor, el escultor, el arquitecto, el bailarín, todos los grandes bailarines, los grandes cantantes, todos esta serie de disciplinas o estos seres que practican estas disciplinas, cuando son artistas, cuando lo son en profundidad, realmente siguen siendo humanistas. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien de la talla de Toledo, aunque sea momentáneamente, descubres que hay tras de esta imagen de hombre muy humilde, hay un gran conocimiento. Cuando uno ve las entrevistas a Francisco Toledo, ves que está hablando un hombre con un gran conocimiento de diferentes materias, de libros antiguos, de botánica, está hablando de arquitectura, está hablando de libros, está hablando de literatura, está hablando de muchísimos temas que finalmente sí se van a reflejar o sí se reflejaron en los productos artísticos que él estaba generando. Entonces, ha habido un poco de espejismo en esta idea de la especialización, sobre todo en estos aspectos del arte, ¿verdad? Pensar que la pintura nada tiene que ver con la literatura, por ejemplo, o pensar que la literatura nada tiene que ver con la música, o pensar que la poesía poco tendría que ver con una idea de arquitectura. En su ser, cada una de estas expresiones contradice esa pobreza en la que las hemos querido ubicar. Pero como hemos visto en la práctica, nos damos cuenta de que las palabras tratan de sugestar conceptos tan amplios, complejos y hasta infinitos que se vuelven lo que queramos creer que entendemos, vacío, lleno, con entusiasmo. ¿Qué significa Dios? La palabra Dios. ¿Qué significa la palabra tiempo? ¿Qué significa la palabra arte? Son reflexiones profundas, son planteamientos muy, muy grandes que hay que estudiar mucho para poderlos tratar de comprender mejor. Y sin embargo, los usamos con una facilidad tan supina que tendremos que reflexionar sobre la posición que como gente que tiene un conocimiento está viviendo en el mundo actual. ¿Cómo conocemos? ¿A qué profundidad conocemos? De veras todo lo que nos está llegando es profundo, de veras todo lo que nos está llegando es arte, de veras todo lo que nos está llegando a todos los días al celular, a la computadora, es una expresión artística. Todo el resumen anterior lo traje a cuenta porque lo que aprendimos en la modernidad fue que si clasificábamos, nos facilitábamos nuestras formas de estudiar. Y sí es cierto, se nos vuelve fácil,
pero en cuestiones de arte eso puede ser un espejismo. ¿Cómo reunir en grupos de semejantes por edad a seres que lo que quieren es ser individuales o cuando menos diferentes entre sí? ¿Cómo unificarlos cuando les hemos estado exigiendo que para ser artistas modernos sean diferentes, sean novedosos, que rompan límites? Un artista llegó a un límite, pero queremos que la siguiente obra que haga o que la generación que sigue retome el tema de la pintura, pero que rompa el límite, que vaya más adelante, que sea diferente, que sea propositivo. ¿Cómo podemos homogenizar en un concepto a estos grupos, verdad? Esa es la pregunta. Por ejemplo, plásticamente, ¿en qué se parecen José Luis Cuevas y Fernando García Ponce? Todos recordarán una imagen de José Luis Cuevas, uno de estos dibujos, de este gran dibujante, y se acordarán de este geometrismo, de estos collages de Fernando García Ponce. Talentosos ambos, con expresiones tan diferentes, convivieron en un mundo semejante y llegaron a conclusiones plásticas que formalmente tienen un abismo de diferencia, pero que en la reflexión humana parecieran expresar los mismos sentimientos o preocupaciones. El geometrismo de Fernando García Ponce, tenemos el dibujo gestual de José Luis Cuevas, y sin embargo, ambos llegan a la deformación de la persona, a la soledad del ser, ausencia de la persona, liberación del pulso, contención de la forma. Dentro de esta manera de usar el idioma y plantear el estudio de una parte del arte del siglo XX, fue que se adoptó para una generación de artistas mexicanos el concepto de ruptura. Originalmente, ellos no lo propusieron, sino que con el devenir fuimos los observadores, quienes así los nombramos. Lo primero que entendemos es que ruptura es la separación de algo, ¿verdad? En el caso de este grupo específico, se trataba de una separación con el arte que predominaba en museos y galerías, que se definía por un lenguaje de lucha social o que había interesado a los procesos revolucionarios y que los usaron para obtener un beneficio de expresión o comunicación pública. La gran utilidad del muralismo y de la escuela mexicana es la presencia que ha tenido en el mundo. México no podría estar representado de otra manera más que a través de estas manifestaciones artísticas que nos han definido en el interior a cada uno de nosotros, pero aparte han servido para llevar a México lejos, ¿verdad? Para presentarlo. Esto es México. Desde el Imperio Azteca, con estas expresiones prehispánicas de escultura, hasta el arte de los nuevos valores que hoy día están produciendo, el arte ha tenido esa gran utilidad, esa gran función para el Estado, ¿no? Este grupo que llamamos de la ruptura está integrado por nombres y estilos de artistas tan diversos como pueden serlo Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, pero también algunos incluyen a Pedro Coronel, un poco mayor que estos que he mencionado, incluyen a Francisco Corsas y más, sin olvidar a algunos extranjeros que hicieron de México su patria. Inmediatamente me llega a la cabeza Roger von Gunther. En un cliché de la época, allá por los 60, 70, se decía que se trató de una batalla de realistas contra abstractos. Así de simplistas éramos, ¿no? Pero los de la ruptura, no todos fueron abstractos, ni los muralistas dejaron de experimentar en algunos momentos con la abstracción. Ojo, porque esa es la problemática de estudiar arte mexicano, ¿verdad? En un solo autor podemos encontrar
un mundo de diferencias, un mundo de conceptos, un mundo de cambios, en un solo autor. Entonces imagínense, ¿no? Cuando estamos tratando de totalizar en un solo concepto a 10 autores, a 3 autores, a los 3 grandes, Siqueiros, Orozco, Rivera, cuando queremos en un solo concepto, ruptura, catalogar a una serie de artistas que lo que eran un grupo de jóvenes en ese tiempo, muy rebeldes, con actitudes de búsqueda, con actitudes de cambio, con actitudes de... Entonces, esta forma tenemos un poco que trabajar en ella y modificarla. A la ligera y poniéndoles nombres, podríamos pensar que se trataba de una lucha de Orozco, Rivera y Siqueiros contra Cuevas, Felgueres y García Ponce, por señalar unos nombres. Pero cuando Cuevas escribe su archicitado texto, La cortina de nopal, en 1958, ese texto es fundamental porque es un concepto, la cortina de nopal es un concepto para definir ciertos aspectos de la burocracia cultural que impedía que estos jóvenes se exhibieran en los espacios que había en esos momentos para poder alcanzar cierta difusión a buen nivel, ¿no? Entonces, la burocracia administrativa de la cultura se los prohibía, les decía, no, es que queremos algo que tenga una representación social, algo que refleje la lucha de clases, algo que hable de la revolución. Entonces, José Luis Cuevas escribe este texto en 1958, cuando él apenas tiene 24 años, Felgueres tiene 30 y García Ponce tiene 25. Y aquí es donde los números, la aritmética siempre nos ayudan, ¿verdad? Porque cuando revisamos fechas, en 1958 que se publica este texto, Orozco, José Clemente Orozco, ya tenía 9 años de muerto. No se pudo haber enfrentado a ellos en ningún sentido. Es como si ahorita un muchachito de 17 años quisiera enfrentar una generación que todavía no ha producido, que todavía no ha generado, con uno de nuestros grandes maestros abstractos. Digo, genios los hay, por supuesto, pero es un poco la idea, ¿no? Entonces, insisto, en el 58 Orozco tenía 9 años de muerto, Rivera tenía 1 de muerto y Siqueiros contaba 62 años de edad y estaba viviendo aguerridos enfrentamientos políticos donde el arte, que lo había acompañado siempre, seguía siendo su refugio. Y vale la pena notar que si decimos que con la generación de la ruptura aparece en México, como ya hemos dicho, que si con la generación de la ruptura aparece en México la pintura abstracta, estamos olvidando parte de la obra que realizaron el mismo José Clemente Orozco. Hay que ir al Hospicio Cabañas ahí en Guadalajara a ver las abstracciones de Orozco, a veces en las exposiciones temporales que hacen por todos, en algunas instancias de la cultura. Hay que ver que David Alfaro Siqueiros estaba haciendo abstracciones, hay muchas pinturas que él está realizando totalmente abstractas y las llama abstracción. Y no se diga que hay un personaje que está conviviendo con los muralistas que es generalmente abstracto, que es Germán Cueto, ¿verdad? La realidad es que el texto de Cuevas describía la cerrazón administrativa que impedía que los nuevos artistas, que no los nuevos lenguajes, expusieran recintos importantes auspiciados por el Estado. Creo que no había tal guerra entre artistas. Muchos que cohabitaron con los de la generación de la ruptura, ellos mismos habían estudiado con maestros como Carlos Orozco Romero, uno de los esposos de una de las hermanas Marín, esposo de una de las hermanas Marín de María, que había sido también parte de este movimiento nacionalista de pintura, y Germán Cueto, les habían dado clase a estos muchachos, ¿no? Entonces, gente como Helen Escobedo, Ángela Gurría, Jorge Dubón, que pueden ser de esta generación de la ruptura, que por las edades pueden convivir con ellos, que trajeron nuevos lenguajes al circuito de exposiciones del arte mexicano, siempre se refirieron muy bien de su maestro, Germán Cueto, por ejemplo.
Recuerdo también que Roberto Donís, Gilberto Aceves Navarro y muchos más se referían con profundo agradecimiento a Carlos Orozco Romero, que ya he dicho. Y aquí quiero detenerme un poco en Germán Cueto. Él nació en 1893 y había convivido con todos los muralistas. Recuerden que él firma el manifiesto del 23 e incluso hizo frente político con ellos, y sin embargo, en muy pocas de sus obras se puede ver una relación formal con la de aquellos. Germán Cueto, no, si lo vemos aislado, no se parece en nada a Siqueiros, a Rivera, a Orozco. Luego de convivir Cueto con los estridentistas, a finales de los 20, viajó a Europa y convivió con algunas de las vanguardias parisinas como Cerclet y Carré. Ahí realizó un arte que fue sumamente valorado por otros vanguardistas, como Joaquín Torres García, el uruguayo, como Michel Suffolk y Otto van Ries. Si hay un artista que tuvo un lenguaje totalmente diferenciado dentro del ambiente de los muralistas, fue Germán Cueto. A su regreso a México en 1932, siguió siendo fiel a su lenguaje abstracto, informal, mismo que mantuvo coherentemente hasta su muerte en 1975. Entonces la abstracción en México ya viene desde los 30. Ya desde los 30 hay una expresión con un hombre notable que está recibiendo todas las críticas más favorables, la de Justino Fernando, la de Margarita Nelken, la de los grandes historiadores del arte, están observando la obra de Germán Cueto, pero curiosamente la obra de Germán Cueto se inserta en muy pocos momentos dentro de estas grandes agrupaciones o dentro de estas grandes expresiones, con su obra, que no con su presencia, porque acuérdense, Cueto participa del Alear, Cueto participa del estridentismo, Cueto participa en el manifiesto, Cueto está en el Salón de la Plástica Mexicana, Cueto está presente a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Dentro del ambiente de los muralistas, había otros artistas que generaban discursos muy alejados de la temática campesina, de la lucha social, etcétera, que ellos, los muralistas, esgrimían, ¿verdad? Podemos citar también a Luis Ortiz Monasterio, este gran escultor mexicano, y al guatemalteco Carlos Mérida, que también está haciendo expresiones que tienen que ver con las mitologías prehispánicas y con formas abstractas. Pero en el periodo de Lázaro Cárdenas, la apertura a una serie de artistas que buscaban asilo en México posibilitó también que llegaran a nuestro país nuevos lenguajes en favor del de los jóvenes. Entre los que llegaron podemos nombrar a Enrique Climent, a Arturo Souto, pero citando a otros europeos que llegaron al país posteriormente, podemos nombrar a los surrealistas, no olvidemos a Wolfgang Palen, abstracto total, ¿no? Este surrealismo abstracto que dicen que generó, a Remedios Varo, a Leonora Carrington y otros que no tenían que ver con los lenguajes socializantes que planteaba el muralismo. Entonces, para 1950, está la gama de posibilidades de expresión que resulta un verdadero reto comprender la fuerza discursiva y presencial de la generación de la ruptura. Entonces, el rompecabezas y las afirmaciones que hemos leído en uno y otros textos, ¿en qué se basan? ¿Por qué algunos de los mismos artistas que reunimos en la ruptura argumentan que se enfrentaron contra los nacionalismos pictóricos básicamente? ¿Por qué a veces escucha uno a los últimos de la generación de la ruptura que siguen vivos, que siguen activos? Cohen, por ejemplo, ¿no? que en su conferencia que da siempre sobre la generación de la ruptura, él habla de un enfrentamiento contra los nacionalismos y resulta a veces un poco incomprensible. Creo que él indudablemente dice su verdad y es una verdad que todos tenemos que escuchar con atención, porque viene de uno de los practicantes de ese momento. Pero también cuando escuchamos a Tomás Parra, otro de esta generación, que de repente sale a Sudamérica y pasa una larga temporada ahí y regresa, pero que indudablemente participa de esos momentos, él tiene otra visión de las cosas.
Y a él le interesa muy poco este enfrentamiento, muy por el contrario, a veces se expresa muy bien de todo el muralismo, ¿no? Y aquí quiero expresar que el contexto para 1958, que es el momento en que publica José Luis Cuevas su texto, sí, efectivamente ya había cambiado. La ciudad, como vamos a ver ahorita rápidamente en unas transparencias, la ciudad era una ciudad diferente a la que habían habitado los muralistas. La población se había recuperado luego de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Habíamos perdido muchísima gente en la Revolución. Había ciudades con huecos de edades muy notorios. Entonces empieza a haber una recuperación lentamente que se va cumpliendo con los años. Cambiaron los servicios, los espacios de diversión, las formas como se empieza a divertir la gente son diferentes de los 30, 40 a cuando llegamos a los 60. Las formas de diversión son diferentes, de tránsito. Ahorita ya tenemos carreteras y tenemos un tráfico impresionante. Pregúntenle al historiador Ricardo Pérez Escamilla, la gran memoria del arte mexicano nos contaba, ¿verdad? Que un día salió de niño, de los primeros que tienen un coche en la Ciudad de México, sale con su familia a Necaxa, que en coche debe ser 1 hora, dice que ellos hicieron 8 días y nunca llegaron, porque no había carreteras, no había señalamientos, todo eso es nuevo, había un México de una forma, para los 60 hay un México de otra forma. Cambiaron las viviendas, las políticas públicas, las instituciones académicas. Imagínense un México antes del Politécnico, antes de la UNAM, imagínenselo después. Las preocupaciones humanas que querían expresar los artistas del muralismo muy poco le interesaban a los jóvenes, pero esa actitud, para 1958, ya la habían vivido los mismos muralistas. No era novedad. Octavio Paz tenía razón cuando señaló la tradición de la ruptura en los hijos de Limo. Lo que cambió fue el contexto, lo que cambió fue la ciudad, lo que cambió fue la población y eso permitió una expresión distinta, una pluralidad distinta a la del pasado, porque los abuelos habían visto cómo los hijos los despreciaban, cómo los nietos los ignoraban, pero los nietos, me refiero a una idea plástica, artística, pero los nietos también despreciaban a sus padres, creían que podían habitar la misma casa, pero eso solo fue una ilusión que pudo tomar forma cuando los padres murieron y hubo casa nueva. Fue el contexto lo que favoreció los nuevos lenguajes plásticos. Y no solamente los lenguajes plásticos, el lenguaje de la música, Joaquín Gutiérrez Heras, toda esta expresión que ya no tiene que ver con los nacionalismos, sino con una especie de música pura. Escuchemos el clarinete, toda esta música que ya está influida por música de otros lugares que también había luchado por sus nacionalismos, la música norteamericana, el jazz que venía de Estados Unidos. Entonces, no solo hubo los cambios en las cuestiones plásticas, los hubo en la arquitectura, los hubo en la pintura, los hubo en la música, los hubo en la danza. Qué maravilla, ¿verdad? Ver a todos estos artistas, a estos bailarines novedosos. No los mandatos individuales, porque pecamos los seres humanos de mucha soberbia, ¿verdad? Creemos que todos somos Pablo Picasso, y no los mandatos individuales, sino las leyes universales que siempre han estado funcionando. Si no, y aquí por eso la insistencia un poquito en Germán Cueto, si no, hubiera predominado en México el lenguaje de Germán Cueto en esos momentos de los 30, pero no pudo porque su contexto estaba afianzado a las lecciones de la historia, a la revolución, a la lucha de clases. Lo que Cueto expresaba no tenía nada que ver con eso. Tuvieron que llegar nuevos tiempos. Mis primeros contactos con la obra de los que se han llamado generación de ruptura
esta generación mexicana de artistas, con algunos extranjeros que hacen de México su patria, como ya hemos visto, y que hace presencia a partir de la década de los 50, mis primeros contactos con la obra de los que se han llamado generación de ruptura vienen desde mis épocas infantiles, cuando ni siquiera imaginaba yo que me dedicaría a la investigación artística. Y no traigo a cuento esta anécdota por una frivolidad, sino más bien porque quiero demostrar que los lenguajes de los de la ruptura estaban bien instalados y conviviendo con nosotros con mucha cercanía ya a finales de los años 70. Recuerdo que iba yo al cine Diana, por ejemplo, y veía el mural del maestro Manuel Felgueres, pero mucho antes, en el balneario Bahía de la Calzada Ignacio Zaragoza, junto con mis hermanitos y mi madre viuda ya en esos momentos, pasé por el corredor donde estaba el mural de conchas que ahí había levantado Manuel Felgueres por su relación que tenía con Gelsengas, con este gran artista moderno, Gelsengas. No olvidemos a Gelsengas, que los nuevos historiadores del cine, los nuevos historiadores de la gráfica, no olviden a Gelsengas, Ángel Sánchez Gas, él se llamaba Gelsengas, y bueno, que era el propietario de ese balneario. Por cierto, artista él también y amigo de los más rebeldes del momento, como de Jodorowsky, que ahí hizo un performance inolvidable que yo solo conozco por fotos, yo no lo vi. He visto algunas fotos y he visto una foto donde está el helicóptero que estaba haciendo unas maniobras y que se cayó a la alberca, y que todo esto le sirve a Jodorowsky para hacer esta expresión diferente a todo lo que se había hecho en el pasado, ¿no? Bien, los primeros recuerdos que tengo de los de la ruptura estaban poblados de un halo de misterio y de existencialismo. Ahora nos vestimos de negro muchos, pero ya olvidamos por qué los de la ruptura se vestían de negro. Y quiero contarles lo que me decía mi maestra, la doctora Teresa del Conde. Decía que se vestían de negro porque traían el luto universal a cuestas. Entonces, vestirse de negro significaba mucho más allá que la elegancia, ¿verdad? Que la elegancia frívola en un momento determinado, ¿no? Había toda una explicación. No era la época de los grandes y voluminosos libros. Ya ven que ahora se nos ha dado a las instituciones por hacer unos librototototes para ponerlos sobre las mesitas de centro, y que hoy día se editan para dar a conocer autores vivos. Antes, para que un artista lograra tener un libro, tenía que pasar muchos méritos, muchos filtros, muchos procesos. Ahora, no digo que sea malo, pero ahora sucede de esta manera. Un artista muy joven que está empezando una carrera puede tener un librotote. No sé qué significado vaya a tener en el futuro, pero así es hoy en el presente, ¿no? Era una época aquella, que yo inicialmente recuerdo, que estaba viva en los periódicos, los suplementos culturales, novedades, los suplementos de este periódico del gobierno del Nacional, maravillosos, aparecían noticias increíbles. Podía uno seguir la historia de la cultura del mundo a través de estos suplementos, escritos por jóvenes y artistas y escritores muy serios, explorando a los alemanes, a los chinos. Uno podía encontrar cosas maravillosas en estos suplementos. Ahora sucede un poco esto con lo que tenemos con la internet, pero leemos realmente, profundizamos, entablamos estos diálogos a profundidad que estos jóvenes a través de esos medios tenían. Nos lo vamos a preguntar un tiempo, después ya me darán la respuesta a todos estos jóvenes, y seguramente yo me quedaré callado porque ellos habrán tenido la razón de su tiempo, ¿verdad? Dice, cuando llegabas a la universidad, si entrabas a alguna de las áreas de arte o humanidades, inevitablemente te relacionabas con los de la ruptura porque leías a autores como Juan García Ponce o Juan José Gurrola, el teatro de Gurrola, o leías o sabías de alguna manera de un notable dibujante que tenía una destacada presencia siempre, que era José Luis Cuevas.
Pero también te enterabas de los experimentos artísticos de Helsengas, de Jodorowsky, del cine experimental en películas como Tajimara, de Gurrola o Anticlimas, de Gas. La velocidad de esas películas había cambiado, no era el cine de la época de oro mexicano que llamábamos, este cine de María Félix, de Jorge Negrete. Espléndido cine, ¿verdad? Cine maravilloso, el de Pedro Infante, gran cine. No, este cine era diferente, tenía preocupaciones diferentes, enfoques diferentes. La cámara está llevándonos a unos detalles que a las otras generaciones no les importaban. La velocidad de las películas había cambiado, las secciones de los planos, los enfoques eran vertiginosos. Para las nuevas generaciones, en apariencia, estaban hilados de manera incoherente. Ve uno una película de Helsengas como Anticlímax, se queda uno a veces todavía, ¿verdad? Así como, bueno, ¿y cuál es la secuencia? ¿Cuál es el significado? E indudablemente cuando ya la vas profundizando, la vas conociendo, ves que Helsengas era un hombre de una reflexión muy profunda y un gran conocedor del cine, pero por supuesto. En el año de 2001, el doctor Agustín Arteaga, actual director del Museo de Dallas, Texas, mexicano él, y la maestra Teli Duarte, investigadora del Museo Nacional de Arte, y yo, su servidor, llevamos a España una exposición que se llamó La liberación de la imagen, el arte en México después de 1950. Y esta tuvo tanto éxito en el Museo de Pontevedra que luego la llevaron a un museo de Valencia. Eso fue hace 18 años. Entonces me había parecido suficiente lo dicho, lo que habíamos dicho este grupo de trabajo, para abrir en España un planteamiento del tema y en México proponer otros puntos de vista, desde dónde revisar a esta generación de la ruptura o la liberación de los lenguajes a partir de 1950. En esta exposición planteamos un aspecto que nos pareció importante, que si los contextos culturales internacional y nacional no hubiesen cambiado durante los años 50, difícilmente la pintura abstracta, los informalismos artísticos se hubieran podido posicionar en México como finalmente sí lo hicieron. Durante esos casi 20 años que han pasado, he estado observando con mayor detenimiento a varios de los artistas del siglo XX y he confirmado estas afirmaciones que vertimos en esa exposición. Por eso diré para concluir que se trató la generación de la ruptura de artistas talentosos y constantes, reunidos por afinidades existenciales. El ser es existencia. Los de la revolución tenían una preocupación sobre la existencia dentro de la Revolución Mexicana y dentro de las luchas sociales, principalmente, ¿verdad? Nos referimos a Siqueiros, a Orozco, a Rivera. Los de la generación de la ruptura tenían una preocupación interior más con el ser, ¿verdad? Hölderlin, más con este aspecto filosófico y a veces hasta sombrío. Incluso no hay que olvidar que es una generación donde algunos de sus artistas viven una bohemia similar a la a finales del siglo XIX en París. Viven una bohemia que los lleva en algún momento a circunstancias difíciles. Ellos tenían libertad de existencia de su vida y por ejemplo, uno lee a un autor que fue un gran crítico de arte para ellos, un gran impulsor de arte para ellos, como Juan García Ponce, y ve uno un libro como imagen primera de los primeros libros de Juan García Ponce, y están unas preocupaciones que la generación del muralismo no se había planteado. El incesto, la banalidad de la reunión artística con fines vacíos. Entonces, son gente muy interesante, gente profunda, gente muy talentosa, la de la generación de la ruptura, y no menos los del muralismo, pero son diferentes.
Esta generación, ellos lograron tempranamente llamar la atención de la crítica y contaron con el aval de uno de los escritores más importantes del periodo, Juan García Ponce. Quiero decir que el cambio de contexto trajo consigo y en beneficio de ellos espacios que los consagraron. Les estoy hablando de un México donde no hay museos y de repente ya está, en 1964 se inaugura el Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Finalmente, pese a que en sentido estricto no podrían ser generación, nacen en años, estudian en diferentes lugares, ¿qué duda cabe que actuaron como grupo? Eso sí me queda a mí muy claro. Aparecen en exposiciones, en galerías, en películas, en libros. A veces son unos pocos, otras algunos más. Eso no fue importante sino años después porque como los de la revista de la generación de contemporáneos, como Villarrutia, Novo, como los estridentistas, como Manuel Maples Arce, Germán Lizarzubide, que fueron muy amigos de Germán Cueto, de pronto se convirtieron en artistas reconocidos, estudiados, porque habían participado con sus obras en un momento singular de afianzamiento de las corrientes plásticas. Con ello sí, el arte mexicano pudo también reconocer a algunos artistas que los precedían y que pese a que habían contado con la fortuna crítica y su talento, no se habían logrado posicionar en públicos más amplios. Entonces, sí, su presencia en la segunda mitad del siglo XX habla de una libertad a partir de la pluralidad, de una búsqueda de que el individuo se reconozca en sus obras y sirvan a la colectividad sin que el discurso sea moralizante, de ser forzosamente educativo. El peso del arte sobre todo, que generaciones inmediatas como la de Adolfo Patiño, los hermanos Castro Leñero y Roberto Parodi, por señalar algunos, respetaron. Todavía traían esta idea. Roberto Parodi siempre cuenta que él debió haber nacido en la generación de la ruptura. Nada más le faltaron unos 20 años para lograrlo, pero definitivamente comparte estas ideas, ¿no? Y después hemos caído en una confusión, donde se involucró lo monetario, ¿verdad? Pero eso sabemos, se ha llamado comercio. El arte, como traté de platicar muy brevemente aquí, es algo más grande y más profundo. Vamos a pasar a la sección de fotografía rápidamente para que... Ahora sí. Entonces... La generación de la ruptura, ¿dónde lo ubicas exactamente? ¿En qué año? Yo creo que hace eclosión y toma su acto de presencia en el 58 con el texto de José Luis Cueva que se llama La cortina de nopal, que fue publicado en el periódico Novedades. Ahí él es el que se expresaba por escrito muy bien. Él hace este planteamiento, ¿no? Oigan, ¿por qué no hay espacios para los jóvenes que se expresan de una manera diferente a los de de las generaciones anteriores? Él me parece que este texto en ese sentido es fundamental. Después vendrán una serie de consolidaciones, viene una exposición y un catálogo que se llama 5 pintores que escribe Juan García Ponce para la Galería Juan Martín. Esto ya es unos años más adelante, y que ahí él habla de Manuel Felgueres, Lilia Carrillo, Gabriel Ramírez y otros de esta generación, y es un texto fundamental porque está consagrando también ya a otros artistas, pero qué duda cabe con una serie de eventos como los salones ESO, de los aceites ESO que patrocinaban estos eventos, surge la posibilidad de premiar a ciertos autores. Pero no olvidemos que para la década de los 60, de los 70, que está ya muy activa la generación de la ruptura, todavía hay otras generaciones de artistas que no los están menos. Y ahorita lo vamos a ver si no me... No, ahorita todavía siguen vivos varios de ellos. Está el maestro Manuel Felgueres, ahorita es nuestro gran representante del arte mexicano, ¿no? Acaba de exponer en China, acaba de exponer en
en espacios fundamentales, y estamos celebrando que él siga activo dibujando, pintando. Está Gabriel Ramírez, que todavía está vivo, Arnaldo Cohen, que sigue formando parte de la generación de la ruptura, está Tomás Parra, que sigue siendo parte de esta generación, pero recientemente se acaban de ir algunos entes importantes, José Luis Cuevas, se acaba de ir, pero son parte de esto y están vivos, están vigentes. Lo que pasa es que tenemos la fortuna, como dije al principio de mi exposición, de que hablar del arte mexicano es hablar de un ente enorme. Va uno a Oaxaca y ve a los artistas oaxaqueños y es impresionante. Va uno a Monterrey y ve uno la dinámica del arte mexicano, es impresionante. Va uno a Guadalajara, no se diga. La Ciudad de México. Porque en todos los que mencionaste, no mencionaste tamaño. No, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver una secuencia más narrada que reflexiva. Quise traer esta fotografía, es del Archivo Casasola, y es esta todavía es de los años 30, 40, y es el Canal de la Viga. Los que han vivido en la Ciudad de México muchos años saben que el Canal de la Viga era un lugar, y es un lugar donde puede uno ir a comprar mariscos, pescado, todo esto. Pero antes los canales, el Canal de la Viga, pues eran literalmente canales de agua donde venían de distintos puntos, todavía una herencia prehispánica, venían de diferentes puntos, de diferentes huertas, a vender sus productos. Y ahí los citadinos se reunían para poder comprar sus alimentos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en los años 20, en los años 30, por ejemplo, venir a Churubusco, del centro de la Ciudad de México, venir a Churubusco era una excursión. Venir de México, del centro a Coyoacán, era otra vez otra excursión, ya no digas ir a Los Remedios. La Ciudad de México estaba concentrada en un espacio muy, muy corto. Hay que ver planos del siglo XIX, planos de principios del siglo XX, y por ejemplo ahorita se está hablando mucho de este tema. Hay un libro, no me pregunten ahorita el autor, pero el espacio intelectual en el que vivía la gente de la Ciudad de México. Ustedes pónganse a pensar que Javier Villaurrutia vivía a unas calles de Salvador Novo y que Germán Cueto vivía a unas calles de San Ildefonso, y que en la casa de los papás de Germán Cueto vivieron en algún momento, porque era una casa, no era una vecindad, pero era un tipo de cerrada con varias casas, según las descripciones. Yo no he visto fotos del espacio ni planos, pero según las descripciones literarias que hay, en esa casa, cuando está Ignacio Asúnzolo haciendo las esculturas para la Secretaría de Educación Pública, está viviendo Ignacio Asúnzolo en esa casa, en una casa aparte, por supuesto. Está viviendo Ignacio Asúnzolo, a veces vive ahí Diego Rivera con Guadalupe Marín, está viviendo Ramón Alba de la Canal, y está viviendo, por supuesto, Germán Cueto. La ciudad que habitan estas generaciones es diferente a la ciudad que hoy día conocemos, que hoy día circulamos. Ellos, los de la generación del muralismo, están estrechamente relacionados. Ya cuando Diego decide venirse a vivir aquí, lejos del centro, es realmente un atrevimiento, es un atrevimiento urbano, ¿verdad? Entonces, quería traerles esta foto porque, pasamos a la siguiente, porque cuando ya vienen los años 50, los años 60, la ciudad ya ha cambiado. Se está preparando, las administraciones públicas han logrado hacer un circuito de carreteras, han logrado fortalecer algunas ciudades de provincia y han logrado que la infraestructura y la industria automovilística empiecen a prosperar. Surgen centros de entretenimiento. Imagínense que aquí en el Cine Diana, adentro, yo creo que todos fueron al Cine Diana y vieron el mural de Felgueres, que ya no está ahí, pero ahí vieron el mural de Felgueres. Y era un espacio
donde Felgueres, cuando hace la descripción de cómo hizo su mural, dice que ni le pagaron, él trabajaba por horas y la chatarra eran toneladas de chatarra y la fue haciendo. Esto no era novedad. Recuerden que en uno de los cines, el que estaba, el que había hecho, en el que había participado Germán Cueto, en el Translux, Germán Cueto también ya había puesto unos mascarones que con el temblor del 85 ahí enfrente de la Alameda se cayeron, entonces se perdió, esa obra se perdió. Ya lo ha hecho Germán Cueto, lo hace aquí en el cine Diana, lo hace Manuel Felgueres, pero la ciudad ha cambiado. Está a punto de aparecer el metro, está a punto de aparecer circuitos sumamente importantes. La población, hay que irnos siempre a los datos estadísticos, la población que había quedado en la Revolución Mexicana no era suficiente y estaba envejecida, y de repente para los 50, 60 con las políticas públicas y con el reforzamiento de salud, de educación, la población empieza a crecer. Pasamos a la siguiente. Y bueno, vuelvo otra vez a insistir, no podemos salir un poquito más, a ver si ahí se puede. Volvemos a insistir un poquito más. Cuando nosotros estudiamos arte, a veces pensamos que el arte del pasado fue un arte equívoco, fue un arte malo, fue un arte que no tenía calidades, y realmente no debemos de verlo así. El arte del pasado, estamos viendo la Catedral de Oaxaca por José María Velasco. El arte de José María Velasco es un arte excepcional, técnicamente está bien resuelto, plásticamente está fantásticamente resuelto, arquitectónicamente dentro de la obra está fantásticamente resuelto. Las proporciones, la intención, la frescura, la transparencia, que a lo mejor aquí no se nota bien en esta imagen, son el resultado de un hombre que conoce profundamente su oficio, que es un hombre que es conocedor del oficio y que es un hombre, esta obra nos habla de un hombre que se está desplazando. Recuerden que los artistas à plein air de Francia también se desplazaban a los lugares del campo, ¿verdad? Querían pintar en el campo. Él se traslada a la provincia mexicana y hay varios cuadros importantes de él como este. Pero el arte que hace José María Velasco no es para nada menor, es gran arte pictórico. Hay una gran sensibilidad y una gran maestría de cómo lo ejecuta. No olviden que aquí, en este cuadro y en los que hizo José María Velasco, hay muchas horas invertidas, muchas horas de vida invertidas, mucha experiencia atrás y muchas horas invertidas. Pasamos a la siguiente. Este se lo regala a Germán Gedovius, es otro pintor del finales del 19, que me encanta porque se autorretrata como pintor, ¿verdad? Con todos los elementos, con estas gorras grandes, con esta bata de pintor que está viendo, y está viendo de frente al artista. Hay expresionismo, hay conocimiento de la figura humana que últimamente se ha desplazado, pero que para ellos resulta fundamental. Y juzgar en esos momentos una obra de arte, pues naturalmente tenía que ver con cuestiones del conocimiento de la estructura ósea, por ejemplo. Un observador minucioso del arte del siglo XIX, del arte académico, puede decirte si ese artista conocía la estructura ósea, es decir, los huesos, cada una de las partes de los huesos y cada una de las partes de los músculos, y cómo la refleja ahí. Y evidentemente Germán Gedovius es uno de estos grandes maestros, ¿verdad? Pasamos, por favor. Y decía yo, hay unas preocupaciones pictóricas al finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Leandro Izaguirre, con el Tormento de Cuauhtémoc, está también realizando una obra de carácter histórico. Evidentemente, Leandro Izaguirre no estuvo en ese momento ahí en esa escena para ver cómo estaba
atormentándose a Cuauhtémoc para que dijera dónde estaba el tesoro. Entonces, ¿cuál es la fuente de donde nace esta imagen? Entonces el arte, en esta evidencia, en este momento histórico que está aquí descrito, hay que revisarlo desde dónde viene, desde dónde se origina, con qué posición mental se origina o posición ideológica se origina y hacia dónde va encaminada. ¿Me explico? Entonces el arte se vuelve más complejo. Cuando nos paramos frente a un cuadro de esta naturaleza y vemos, bueno, es que vistió Leandro Izaguirre a un modelo, lo vistió de español y a uno lo vistió como indígena de ese momento y todo es escenografía y todo y está sentado sobre una piedra que no sabemos qué significa. Sí, es cierto, está esta descripción y podemos hacer toda la suma de todos los elementos, pero indudablemente que la fuente para contar eso ya empieza a crearnos un discurso que no solamente está articulado a partir de la generación de un trazo para hacer un boceto y realizar una obra, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y en esos momentos, imagínense, ¿no? Está estos maestros que le están dando clase a Diego Rivera, a Orozco, así que al doctor Atl, que ya les dieron clase, está Leandro Izaguirre, Germán Gedovius, está José María Velasco dando clases, ¿no? Y con todas estas cuestiones formales, y aparece un tipo excéntrico, ¿verdad? El doctor Atl, Gerardo Murillo, y empieza a hablar con sus grandes teorías, y además empieza a escribir, y empieza a hacer descripciones maravillosas, y empieza a arengar a la gente, a los estudiantes, y a decirles, no, allá en el otro continente se está haciendo de esta manera el arte moderno es de esta manera. Y nosotros, con respecto a lo que acabamos de ver, con esto que estamos viendo, vemos un abismo de diferencias. Y vuelve a decir lo que Octavio Paz, hay una tradición de ruptura. La generación que está surgiendo aquí ya no quiere a la generación que le está siguiendo. Y aquí empiezan a pasar cosas complicadas de explicar. Esto es un poquito posterior, pero vamos a ubicarnos en 1921 cuando regresa Diego Rivera de Europa y se instala, llamado por José Vasconcelos, y José Vasconcelos le dice, pues vamos a recuperar el país, haz un arte nacionalista. Entonces imagínense, ¿no? Esto lo escucha Rivera, lo escucha Siqueiros, lo escuchan muchos artistas. ¿Qué era el nacionalismo en ese momento? Y entonces se va Rivera a pintar el anfiteatro Simón Bolívar en San Ildefonso, ¿no? Pues hace una cosa ahí medio neoclásica, medio clásica, y empiezan los experimentos, y empiezan los misterios también a plantearse. Rivera venía del cubismo, había estado con María Blanchard, había estado con Modigliani, había estado con Picasso, había estado con el cubismo, y estaba haciendo cubismo, y regresa y vuelve al realismo. ¿Por qué? Porque hay una explicación de contexto, se le está exigiendo, o se le está planteando, o se plantea él solo también en sus discursos, tratar de informar a la población en general qué son, cómo debemos de ser, cómo debemos de salir. Y empieza él a hablar de mitos, ¿verdad? Desde la tarde de la Alameda, ya saben el mural que está aquí en la Alameda, parece un gran personaje que es José Guadalupe Posada, con la Catrina, Frida Kahlo, Aquiles Cerdán, Diego Rivera Niño, las hermanas Marina ahí estaban también retratadas. Y empiezan estas cuestiones complejas históricamente de explicar. O sea, vienes del muralismo, vienes del cubismo, estás haciendo una obra reconocida por el gremio, por los otros artistas, y llegas aquí y te vuelves otra vez pintor figurativo, y te vuelves pintor narrativo. Pasamos a la siguiente. Y aquí ahorita que comentaba Adelfa de la pieza que le gusta mucho, qué bueno que coincidió esto.
Y en 1927 Germán Cueto, después de estar con los vanguardistas del estridentismo, después de haber firmado el manifiesto con Siqueiros, Orozco Mérida y Javier Guerrero, en 1923, después de buscar el arte revolucionario, en 1927 se va a París y ahí empieza a hacer una obra donde se empieza a desprender de la figura. Yo creo que este es uno de los antecedentes del corredor que está ahí, que la escultura que está en Insurgentes, ahorita la vamos a ver. Y las formas, ¿verdad?, dinámicas que tienen que ver con el futurismo, y que quiero hacer este comentario. A veces pensamos que en esa época de veras los mexicanos no teníamos contacto con el arte o con el conocimiento de lo que estaba sucediendo en otros países. No, por algunas razones de eficacia del correo, de amistades entrañables, las revistas que mandaban de todo el mundo y llegaban aquí a los mismos artistas mexicanos eran una fuente de información muy grande. Germán Cueto, por supuesto, leía en francés, por supuesto, era un hombre de recursos en ese momento, y estaba al tanto de las novedades que estaban sucediendo. Pero no solo él, Villaurrutia, Novo, todos son grandes lectores en idioma y están enterados de lo que está sucediendo en el mundo. Recuérdense que en las épocas del estridentismo, incluso Germán Lizarzubide, cuando se ha hecho esta reedición del libro del estridentismo, tú encuentras que tiene una red de contactos con escritores de muchísimas partes del mundo. ¿Cómo se daban estas redes? Pues a veces, como pasaba en el 37, que esto ya es posterior, 34, 37, con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que hacían congresos, se reunían, intercambiaban información, pero a veces eran las revistas puras y solas que un amigo le mandaba a otro amigo desde París. Piensen en Agustín Lazo enviándole revistas a Javier Villaurrutia, por ejemplo. A ver, esto lo está haciendo Germán Cueto en París, pero en los años 30. De alambrito. ¿Perdón? De alambrito. Es O es un boceto. No, es muy curioso, que lo que acabas de decir es bien interesante, porque mientras están haciendo él está haciendo escultura en cerámica y la está haciendo en bronce y la está haciendo en las formas tradicionales, está experimentando con láminas, con recortes de lámina, y está experimentando con alambre de cobre y alambre de latón y alambre. Él pasa un tiempo y convive con un escritor que todos conocemos, que es con un artista que todos conocemos, que es Alexander Calder, que también hace sus móviles. Él coincide en una etapa parisina, en unos años parisinos ahí, pero la dirección que toma Germán es totalmente diferente a lo que hace Calder. Pero son alambres, alambres. Pasamos a la siguiente, por favor. Y lo que decía Adelfa, algo pasó en la primera mitad del siglo XX, o a lo mejor en todo el siglo XX, pero tuvimos una cantidad de artistas tan talentosos, tan geniales, que, como yo decía al principio de mi exposición, empezar a nombrarlos, podría de veras pasarme horas, nada más nombrándolos. Y uno de esos personajes importantes fue Rufino Tamayo. Pero les digo, estaba Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, pero a su alrededor estaba Frida Kahlo, María Izquierdo, Carlos Orozco Romero, Javier Guerrero, en fin, Agustín Lazo, Julio Castellanos, Germán Cueto. Puedes hacer una lista enorme de talentos y de propuestas, varias, y sin embargo tenemos, por necesidades de estudio, a veces que usar la simpleza de, los de la escuela mexicana, los del muralismo. Pero vean, en estos, ya entrados los años 40, está haciendo obra donde reconocemos aparentemente la figura. Podemos ver que es una síntesis de un rostro, es el hombre radiante de alegría, ¿no?, que está en el Museo de Arte Moderno.
pero vemos una abstracción de una figura humana, pero ya esto es todavía entre sí y entre no, con esta nueva generación de artistas, pero ya se están expresando de esta manera. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin dejar, como decía yo, los artistas experimentan, el mundo de un artista, la producción de un artista puede ser muy compleja y pueden ser tan abstractos a veces y a veces pueden seguir siendo tan figurativos, ¿no? Aquí vemos otra obra muy conocida de Rufino Tamayo que es El Corredor. Pasamos a la siguiente. Y les decía yo, aquí vamos a ver una fotografía. Con respecto a la generación de la ruptura, a veces hay una fuente documental que circula ya por muchos medios. Hay muchos libros, han escrito muchos libros sobre la generación de la ruptura. Hemos tenido suerte de que ya se hayan escrito libros individuales sobre García Ponce, sobre Francisco Corsas, sobre Manuel Felgueres. Vivimos un momento sumamente importante ahora que ya a finales del siglo XX empezamos a tener estos ciclos o estas construcciones de museos de autor, que ya no solamente fue Tamayo, que fue en el Museo Rufino Tamayo en el 81. Tenemos el Museo Pedro Coronel, el Museo Rafael Coronel, el Museo José Luis Cuevas, tenemos el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas, tenemos los que están estudiando en Yucatán, están estudiando la ruptura en el Macay, y les digo, y tenemos afortunadamente ya una fuente bibliográfica que no se agota, porque cada generación volvemos a ver con ojos diferentes al pasado. Entonces, seguirán afortunadamente produciéndose libros y produciéndose estudios sobre las generaciones de artistas, sobre las generaciones de escritores y bailarines, porque las nuevas generaciones interpretamos de otra manera los objetos artísticos que se nos presentan. Recuerden, por ejemplo, ir a la ópera, vemos Carmen una vez, pero lo vemos con otra compañía otra vez, y lo vemos con otra compañía otra vez, y hay grabaciones pasadas, y vemos la misma Carmen, pero diferente, ¿verdad? Entonces, un poco lo que pasa cuando estudiamos las generaciones, estudiamos a las generaciones que ya nos han precedido a través de libros que ya fueron publicados. Entonces, aquí curiosamente está un maestro que dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras, el maestro Federico Álvarez, no Federico Álvarez del Toro, sino Federico Álvarez, que venía del exilio. Él daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras en mis épocas de estudiantes. Al lado está Manuel Felgueres, está Vicente Rojo, Kazuya Sakai, Fernando García Ponce y Juan Vicente Melo. Espero que la memoria no me falle, porque ya estoy... Vicente Rojo, que está en medio del japonés y de Felgueres. Pasamos a la siguiente. Aquí, el libro que tiene Lilia Carrillo en las manos, ese es el libro que les digo que es uno de los libros importantes para definir a la generación de la ruptura. Ahí están reunidos un grupo todavía mucho más amplio. Ahí vemos a Fernando García Ponce, el de barba. Está Gabriel Ramírez, que vive en Yucatán. Está Francisco Corsas, Lilia Carrillo. Abajo está Juan Martín, el galero, que si no mal recuerdo esta fotografía fue tomada en la presentación del libro que escribe Juan García Ponce, que ya está enfermo, ¿no? Que ya está en la silla de ruedas, ¿no? Arriba está Arnaldo Cohen. Atrás identifico a Manuel Felgueres, a Roger von Gunten, ya no sé el otro quién es. Me parece que atrás está Alberto Gironella. Pasamos a la siguiente. Y una foto de un momento similar. Pareciera que parece que es del mismo día, pero aquí está Juan Soriano, que también Juan Soriano en su época italiana hace una producción abstracta notable. También hay que
hay que ir viendo que, vuelvo a decir, que los artistas son entes no tan sencillos de clasificar, no tan fáciles de reducir a una sola expresión. Pasamos a la siguiente. Y bueno, el maestro Juan García Ponce, atrás hay una serigrafía de Manuel Felgueres, un cuadro de Manuel Felgueres. Y bueno, él es un personaje muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué aquí la imagen de un escritor, de un crítico de arte, ¿no? Porque las generaciones de artistas, las generaciones también tienen que tener este reforzamiento para que se cierre este circuito del arte. El público especializado, en este caso, se puede concentrar aquí en una sola figura, en Juan García Ponce. Entonces, si nosotros vemos autor, vemos una obra de Juan García Ponce, de Fernando García Ponce, como autor Fernando García Ponce, una obra propuesta por Fernando García Ponce y una obra interpretada por un crítico de arte, que en este caso también es su hermano, Juan García Ponce, el circuito se cierra. Y si hacemos historia y tratamos de entender por qué se está resolviendo el arte de esa manera o se está expresando de esa manera, vamos a poder entenderlo con mayor claridad. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí una foto más reciente, ¿verdad?, del maestro Manuel Felgueres con uno de sus murales de chatarra, de metal. A veces nos falta tiempo para una exposición, pero el maestro Manuel Felgueres todavía está conviviendo con un personaje que se llama, con un escultor que se llama Pedro Cervantes, que en los años 30, 40, saca un gallo y empieza a hacer una especie de performance por las calles de la Ciudad de México. Y ellos, Pedro Cervantes, pero también Germán Cueto, ya trabajan con lámina. Él llega a hacer unas obras monumentales y llega a tener una propuesta muy aceptada, muy reconocida, porque la apertura, porque los tiempos ya lo han adaptado, ya lo han aceptado, ya lo permiten. Pero hubo que picar piedra, los otros no tuvieron esa fortuna, no tuvieron ese espacio momentáneo. Sin embargo, los antecedentes están muy claros, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una obra de finales de los 50, de Manuel Felgueres, que es En busca de la gaviota, que está en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y que inaugura de muchas maneras. Presentar esta obra es similar a inaugurar el informalismo dentro de una época y dentro de una generación. Entonces esta obra resulta fundamental ya para la historia del arte mexicano, más para la historia del arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué decir del autorretrato de Fernando García Ponce, verdad? Yo he leído de veras interpretaciones. La doctora Teresa del Conde hizo una interpretación con respecto a esta cicatriz plástica que está ahí, que tenía que ver con algunos ataques de epilepsia, una cuestión por el estilo. Pero qué impresión. Este es un cuadro, todos lo recordarán, es un cuadro de grandes dimensiones, es un collage que tiene pedazos de madera, que tiene pedazos de ciertos materiales plásticos, que tiene pintura, y donde él se coloca en una posición, no en el centro, es significativo que esté a la izquierda. Y lo otro que resulta importante es que cuando se estudia la obra de Fernando García Ponce, se le relaciona con un autor que se llamó Kurt Schwitters, que está produciendo una obra de acumulación de elementos, de collages, sin fin, ¿verdad? No está acumulando y llega a haber una monstruosidad de obra, pero el refinamiento de Fernando García Ponce yo creo que es magistral, y es un lenguaje que para nuestra edad y para nuestro tiempo ya es un lenguaje, si no comprensible,
aceptable, familiar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Cuevas, el gran dibujante, el dueño de la línea. Si vemos un cuadro de esta naturaleza, no podemos menos que dejar de observar que el que lo gestó tiene un conocimiento de la técnica tal que le permite que todo lo que esté plasmado como objeto crea un volumen. Entonces, los volúmenes que puede uno encontrar en un dibujo de esta naturaleza de José Luis Cuevas son el trabajo de un gran artista, ¿no? Es el trabajo de un hombre que está dominando su oficio. Pero esto es lo que les decía yo, a veces cuando hablamos de que abstractos contra figurativos, pues esto es figurativo, todavía identificamos la figura humana, todavía identificamos objetos de la realidad y no nos causa ningún conflicto observarlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Lilia Carrillo, que muere prematuramente, una abstracción orgánica le llaman algunos, porque se parece a tierras que están en algún campo, mezclado con colores de las flores, pero se establecen lazos muy interesantes. Yo a veces veo ahí un poco de Francisco Toledo, de algunas obras de Francisco Toledo en el color, pero son respuestas de época, ¿verdad? Los artistas están respondiendo a las necesidades y a las respuestas de época. Pasamos a la siguiente. Y vuelvo a insistir, nuestro tiempo a veces es ingrato y no entendemos. Queremos muchos jóvenes, luego quieren volver a hacer su tesis sobre Diego Rivera, sobre José Clemente Orozco, sobre David Alfaro Siqueiros, cuando hay una serie de artistas que no fueron desconocidos, cuando hay una serie de artistas que tienen un prestigio y que la crítica de arte de su momento los elogió muchísimo, que están esperando de veras que se hagan las grandes investigaciones, están ahí y nadie les hace caso. Es el caso de Roberto Doniz, que nace en Venado, en San Luis Potosí, de manera circunstancial, digamos, pero que Raquel Tibol se expresaba maravillosamente de él, de su trabajo. Él es un pintor abstracto, evidentemente hay una figura ahí redonda, una figura cuadrada, pero los que tuvimos un poco la fortuna de conocerlo, él decía que para él el gran reto del lienzo era dividirlo en dos. Entonces, una arriba, una abajo, un cuadrado, un círculo. Entonces, ahí está Roberto Doniz, que convive con todos los de la generación de la ruptura, que convive con Felgueres, que convive con todos. Pero sus intereses humanos, sus intereses personales, lo alejan de estos puntos intelectuales hegemónicos, y hace una carrera individual, pero que de veras muy poco caso le hacemos en la actualidad a sus obras. Acaban de hacer una obra en San Luis, una exposición en San Luis Potosí, pero bueno, requiere muchísimo más trabajo. Ojalá le cause interés a algunos otros jóvenes. Tomás Parra, que también es otro autor que formó parte de esta generación, un autor exquisito, muy reconocido. Teresa del Conde le tenía mucho reconocimiento, e indudablemente es un autor que vale mucho la pena y que está inscrito dentro de estos abstraccionismos con figuras geométricas, con tonos muy específicos de un lenguaje apropiado por él. Pasamos al siguiente. Otra pieza de Tomás Parra. Y vuelvo a insistir, este juego de la generación de la ruptura, o esta circunstancia de la generación de la ruptura, donde algunos están jugando todavía con la figura humana. Vemos un pie, aunque sea un pie deforme, una mano deforme, está apareciendo la figura humana identificable, ¿verdad? Pasamos a la siguiente.
también es de Tomás Parra. Y aquí vimos en los años 30 la piececita, el corredor que les enseñé de hilos de cueto, de hilos de cobre y alambre, es una piecita de este tamaño. En 1968, cuando vienen las Olimpiadas de México, y que se hacen las Olimpiadas Culturales, hay un famoso circuito de esculturas. Este es un lugar muy especial que le da Matías Geritz, que era el coordinador de ese proyecto, junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que a su vez había sustituido al presidente Adolfo López Mateos como el comité de las Olimpiadas, de las Olimpiadas Culturales, y le dan este espacio, Matías Geritz le da este espacio en frente de la alberca olímpica, sobre insurgentes. Todos, yo creo que muchos hemos visto esta obra de Germán Cueto, El Corredor, se lo da de manera preponderante, pero para ese año, es 1968, para ese año Germán Cueto tiene 75 años, 74. Es un viejecillo ahí haciendo arte moderno. Padrísimo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahí está, que no nos la quiten, por favor, porque ya ven que pasan las administraciones públicas. Y esto a lo mejor lo hago como un poquito de denuncia, porque esta es una obra que Germán Cueto hace alrededor de la década de los 50 en una unidad Lomas de Plateros. Este es el Sagitario de Germán Cueto. También hay los bocetitos preciosos, pero casi estoy seguro, yo esta la bajé de una nota periodística de la internet, yo casi estoy seguro que los que están ahí, la nueva generación, ni saben de quién es, ni saben qué es, ni saben nada. Ojalá vean el estado. Esta es una foto reciente que bajé, de una obra de uno de los pintores, de uno de los artistas mexicanos que ahorita están estudiando en Holanda, lo están estudiando en España, lo están estudiando en Francia, lo están estudiando en México, afortunadamente lo estamos estudiando, pero ¿en qué condiciones está una pieza donde se ve claramente la relación, otra vez, insisto, que hay entre intelectuales siempre en todas las generaciones? Aquí Mario Pani lo invita a decorar parte de la unidad habitacional que él diseña, que él hace, y él hace el Sagitario, y ahí se queda, ¿no? Pero esta es una fotografía reciente. Pero es el riesgo de la escultura urbana, ¿no? Es el riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo, pero yo insisto que debemos trabajar más todos en el sentido de la educación, porque si no identificamos lo que en un espacio habitable o en una ciudad es propositivo, positivo y que nos engrandece y lo afectamos, pues ahí sí ya estamos regresando a mucha barbarie, ¿no? Sí, ese es el riesgo, sí, indudablemente, pero sí tenemos que hacer algo, o tendrán que hacer algo otros por esta pieza. Aquí la vemos, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando pasa la generación ya vimos un poquito la generación del muralismo, que rechazó a sus maestros porque ya los veía anquilosados, ¿no? Los sistemas de enseñanza anquilosados de la academia. Entonces surgen los muralistas, surge el doctor Alves, Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo, Carlos Orozco Romero, Javier Guerrero, surgen todos estos artistas, y esos a su vez son rechazados por Manuel Felgueres en esta supuesta lucha generacional, por José Luis Cuevas. Cuando menos no practican, podríamos ver este rechazo en que no practican el arte que las generaciones pasadas habían hecho. Pero después de la generación de la ruptura viene otra generación y aparece un artista sumamente interesante, Adolfo Patiño Torres, fotógrafo, ¿no? De una personalidad extravagante, y él quiere tomar la calle, entonces hace sus carritos con fotografías y los empieza a circular desde todo Reforma, y hacía cosas, experimentos muy, muy interesantes.
Muere también prematuramente Adolfo Patiño, pero deja un testimonio de su creatividad que retoma elementos de las generaciones del muralismo, pero los actualiza. Esto es su exposición itinerante de... Sí, ahí va con su carrito. Pasamos a la siguiente. Y decía yo que se parece mucho a la generación del muralismo porque retoma elementos que son muy queridos para México. Él los toma, los recrea y empieza a hacer una nueva propuesta. Tal es así que junto con otros grupos que se reúne en Peyote y la compañía, en el grupo de artistas, de fotógrafos independientes, Adolfo es amigo de Julio Galán, es amigo de Carla Rippey, es amigo de Enrique Guzmán, y entonces generan un tipo de arte que le llamamos neomexicanismo. Entonces Adolfo es un personaje muy importante, también injustamente un poco olvidado, pero ahí está, ¿verdad? Con todos los símbolos queridos. Ahorita no sé si ya Gobernación lo haya multado, él afortunadamente ya murió, pero ahí andaba con la bandera de México retratándose. Pasamos a la siguiente. Y es otro tipo de preocupaciones. Y aquí cuando se autorretrato como Adolfrido, ¿se acuerdan? ¿No? Era interesantísimo. Era un hombre muy de plática muy seductora, ¿no? Tú no podías estar con Adolfo Patiño sin hablar solamente de arte. Puro arte, puro arte, puro arte. Era la reflexión sobre el arte. Y ahí está Adolfo Patiño. Pero estos lenguajes no se hubieran podido expresar si no hay toda esta sucesión de cambios, de luchas internas, grupales, individuales, de reflexiones, para que se pudiera expresar así un artista de esta época, ¿no? Pasamos al siguiente. Y continúa la abstracción con un gran maestro. Están los hermanos Castro Leñero, pero nada más traje como ejemplo a Alberto, que siempre está explorando los formatos. Él se siente más escultor, a veces dice, y explora mucho los formatos. Le gusta mucho estas mezclas de pintura con herrería, y aquí esta exposición tan bonita que había realizado. Pasamos a la siguiente. Es otro cuadro, como les digo, con estas estructuras. ¿Quién es este? Alberto Castro Leñero igual. La figura humana, pero con un toque expresionista, pero aparte con el geometrismo que aquí no es material de herrería, pero ya lo ha introducido en otras obras. Pasamos a la siguiente. Y esto es arte que está ahorita produciéndose, ya son ellos los grandes maestros, ¿no? Julio Galán, que también se va prematuramente y que también tiene que ver con estos neomexicanismos, ¿no? Un charro, un caballo, el símbolo, el sueño. Ya lo retrataron en algún momento, ya estos temas simbólicos ya los retrató en algún momento Agustín Lazo, ya los retrató en algún momento María Izquierdo. La imagen del charro tan querida para los mexicanos ahora la retoma Julio Galán y les da otros significados, otras connotaciones. Las imágenes están ahí, pero tienen otra situación, otra explicación, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Bueno, este juego de creatividad, esta búsqueda de la infancia, la explicación de estos rompecabezas, de estas armazones, donde se está preguntando, no estoy hablando del artista, la obra está preguntándose quién soy. Está preguntando quién soy. Era el jueguito que venía en los chicles. ¿Te acuerdas del quién soy? ¿De cuántas partes me compongo? Y ahí es cuando tú ves que un artista moderno tan interesante como Julio Galán está expresándose de una manera profunda y te da respuestas complejas y te hace sentir bien, pero hay que estudiar, ya dije, hay que ponernos a estudiar mucho. Pasamos a la siguiente. Y bueno, este es un personaje que a mí siempre me ha causado mucho interés porque
Si hay alguien que se ha puesto a estudiar pintura en esta época reciente de un modo antiguo y profundo, pues es Roberto Parodi, ¿verdad? Roberto Parodi Silva, hay una exposición ahorita de él en Bellas Artes, no hay que perdérsela, pero conocedor profundo de la pintura. Él, para conocer una expresión que se parece a la de Morandi, que puede parecer una expresión abstracta, para que en México tuviéramos este tipo de lenguajes, tuvieron que haber pasado generaciones como las del muralismo, como la generación de la ruptura, como la de los neomexicanismos, y que pudiéramos estar conviviendo con multitud de expresiones donde un sabio de la pintura está expresándose con una maestría soberbia, ¿no? Digo, aquí no nos vamos a poner a estudiar ahorita, pero hay que ver composición cromática, color, color tonal, en fin, es un gran conocedor de toda la pintura impresionista, es un gran conocedor de la pintura de todos los tiempos, un gran admirador de Picasso, pero qué duda cabe que tiene un lenguaje personal, unos colores personales que logra expresar siempre en cada exposición. Pasamos al siguiente. Otra obra de Roberto Parodi, en este momento en que se discutía mucho lo de la posmodernidad. ¿Recuerdan que hace unas... Sí, pues es un gran conocedor de Picasso. Y el tema, acuérdense que el tema de la posmodernidad era que estábamos viviendo la época de la posmodernidad porque era el momento en que los artistas podían hacer de un discurso ya dado, un discurso doblemente comentado. Pues aquí podía aparecer una figura clásica, pero podría aparecer Picasso y podría aparecer un símbolo Illuminati, dirían hoy los niños, y sin duda alguna estaba actualizado con todas esas sumas y era permisible, ¿no? Y era permitido, y bueno, se queda como registro de una época y de un periodo del tiempo. Pasamos a la siguiente. Y para acabar mi exposición, que les agradezco mucho que me hayan aguantado, decía yo en un principio, llega un momento del arte en que no tienes tú que ser el dueño del oficio, tienes que tener la experiencia y el conocimiento suficiente para seleccionar el objeto, como ya lo habían hecho Marcel Duchamp, como ya lo habían hecho los dadaístas, y colocarlo en el lugar y en el momento oportuno. En el momento en que está ese objeto dentro de una exposición y un espacio con ciertas características, es obra de arte. Si nosotros sacamos ese objeto y lo tiramos, lo ponemos en una zapatería, es una caja de zapatos. Pero eso nos da y nos explica que el arte sigue siendo una de las entidades más maravillosas y complejas que ha generado el ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Uy. Listo, ¿eh? ¿No se durmieron?